Muy buenas noches, bienvenidas. Ya es costumbre que haya totalidad de participantes femeninas. Ya se extinguieron los chicos en este curso. Bueno, supuestamente hay tres que están vivos, pero vean ustedes a saber si se llegan a conectar. Así que me da gusto de que pues haya mayoría de mujeres. Y hoy vamos a concluir lo que es el curso de Historia Universal, que espero haya sido sagrado. Vamos a tocar dos temas que no siempre llegan a aparecer en el examen, pero que cuando suceden eh, suelen trastabillar al aspirante por ser temas que se dejan ahí a reserva y al cual, pues bueno, yo les dedico su tiempo. Y es la descolonización de Asia y África, que es un proceso paralelo al de la Guerra Fría y el fin de la Guerra Fría y el mundo actual, lo cual, bueno, con eso cerraríamos los contenidos. Sobre todo los últimos estos últimos dos temas, en especial el de el fin de la Guerra Fría, pues nos lleva directo con la parte de geografía económica y política. Digamos que ahí esa cuestión de geo es como escena postcréditos de historia y es frecuente que estos temas aparezcan en ambas. Así es que esto puede ser un premio doble si tienen conocimientos básicos de estos contenidos. Si no, pues aguas, corren el riesgo de que es un -2. Esperemos que sí no se dé. ¿Ok? Pues vamos con la descolonización de Asia y África y así más miramientos. Y bueno, a manera de introducción, cabe señalar que el proceso de independencia de las antiguas colonias europeas en esos continentes van a ser resultado del debilitamiento que van a tener las potencias europeas al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Esto no se va a dar de manera inmediata, de hecho es un proceso que va a arrancar a principios del siglo XX, incluso desde la Primera Guerra Mundial. Zonas como la India o Sudáfrica ya andaban como queriendo zafarse del dominio europeo, pero no se va a visibilizar sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Desafortunadamente el proceso no va a ser sencillo, en algunas regiones va a ser muy tardado y tristemente va a dar como resultado la existencia de estados-nación muy frágiles que van a tener muchos problemas internos, que van a mantener cierta dependencia con sus antiguas metrópolis y eso va a conllevar a que más adelante varias de ellas sean zonas de conflicto actuales. Ahí entienden por qué en Medio Oriente hay broncas, eh, entre India y Pakistán hay otros problemas, la situación de las Coreas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, algo que también cabe señalar, digo, no vamos a ver el rosario de países que se independizaron, porque si no, nos llevaría como 48 horas de clase y ni yo tengo esa resistencia, a pesar de que me gusta mucho el tema, pero sí vamos a ver lo más puntual. Y algo que deben de poner atención es a cómo estos casos más representativos obtuvieron su independencia, ya que en ocasiones sí llegan a preguntar mediante qué formas la India consiguió su independencia, en Vietnam, Corea, cosas de ese estilo. ¿Sale? Entonces, si bien no es necesario ser eruditos, sí tomar en cuenta y saber distinguir quién se, eh, quién se va a ir, quién va a ser por medios pacíficos, quién a través de una lucha de liberación, etcétera, etcétera, etcétera. También aquí lo importante, y esto es para la gente que vaya a humanidades y artes o que le interese la filosofía, es que se va a plantear buscar una manera de entender la realidad más allá de lo que se impuso Occidente, porque recuerden que el dominio que se va a tener sobre estas zonas no solamente va a ser político, económico, social, sino también cultural e ideológico. Y esas cuestiones, pues incluso van a llevar
a varios de los problemas que hoy estamos enfrentando. Para no irnos tan lejos, pues una de las razones por las cuales en Ruanda se generó en los años 90 uno de los genocidios más crueles de Uy, la historia reciente fue por un coco wash ideológico. Cuando se fueron los ingleses, le dijeron a una comunidad que, que ellos eran blancos, vestidos de negro, y que por lo tanto tenían más derechos que los otros, y eso justificó un montón de matanzas. o sea, Entonces, se bueno, crearon un término de su trasero. mandé. Se crearon un término de su trasero, el racismo. Para Pues justificar todo no, eso. no, no, no me quedó claro que... No, porque Ah, ok, bueno, ¿sale? Entonces, bueno, con todo esto, ¿qué pretendo ahorita? Conocer básicamente la forma general en cómo se llevó a cabo este proceso y su relación con los cambios que está suscitando la Guerra Fría y también ya lo que es el mundo actual, ¿vale? Porque esto tiene una continuidad. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? No, prefiero todo bien. Perfecto. Ahora vamos empezando por partes. Aquí llamamos descolonización. Empezamos por los conceptos. Eh, este término hace referencia al proceso mediante el cual los territorios sometidos a estas potencias coloniales europeas, a las cuales pudiéramos agregar también a los Estados Unidos, van a lograr poner fin a su estatus de colonia, es decir, a su forma de depender, el modelo de dependencia que están teniendo. Y esto va a implicar a que haya una supresión, o por lo menos intentara que esta supresión involucrara romper con la dependencia política, social, económica y cultural con los países que las dominaron. Aunque sabemos bien que pese a estos intentos, no va a darse de manera, digamos, radical. Independencia política, en algunas zonas, pues sigue habiendo en la actualidad cierta injerencia de las potencias coloniales. Pongamos el caso de la Unión de Naciones Británicas, que en inglés es Commonwealth, en donde a pesar de que hay una cierta autonomía entre todos los estados, sigue habiendo cierta paternalidad, por así decirlo, cierta presencia de los ingleses en esos países. ¿Sale? Ahora, en lo que va a respectar a Asia y África, pues esta serie de eventos van a tener sus raíces en el periodo entre guerras, es decir, entre 1919 y 1939, ya vemos indicios de que algunas de estas regiones buscaban su independencia. En el caso, por ejemplo, de la India, tenemos estos ensayos o antecedentes previos a su independencia, en donde hubo una etapa de violencia, otro tanto lo sucede en el Medio Oriente, en el caso de China con su revolución, pero va a tener esto un mayor impacto después de 1945, cuando, posterior a la Segunda Guerra Mundial, Europa en plena decadencia no puede sostener este tutelaje, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? o sea, se va a hacer una descolonización, pero al mismo tiempo un control suave de esos lugares, ¿no? Eso se va a dar más adelante, a medida que los problemas Ah, internos de esos países se van a volver cada vez más fuerte. pero van a volver a regresar. Sí, y eso la globalización de algún modo va a incentivar. Aunque bueno, eso ya es, como diría uno de mis grupos musicales preferidos, fuera de programa. Pero para que tengan este
una idea, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien hasta ahorita. Muy bien. Estas van a ser las causas. Ya les había hablado del declive de Europa, los efectos de la Segunda Guerra Mundial, pero también eh, hay que mencionar otras condiciones, entre ellas el surgimiento de movimientos nacionalistas y de liberación popular. A esto hay que agregarle la conformación de las Naciones Unidas. La ONU va a ser una pieza importante del desarrollo de estos sucesos. En varios casos va a negociar con los países europeos, oye, ya vete de ahí. Y bueno, también de alguna manera va a resultar relevante en cuanto al sistema político, económico y cultural que van a ir adoptando. Y algo que también va a trascender va a ser la influencia, la rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, los cuales van a empezar a meterse en estos asuntos internos para que el país que se independiza pueda jalarse a su bando, aunque eso también va a derivar en que muchas de estas naciones intenten mantenerse aparte de esta disputa y formen lo que conocemos como el tercer mundo, que ahorita, bueno, vamos a ver que se refiere a algo más. ¿Duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo, Adelante. o sea, el tercer mundo fue como una alianza contra estos superpoderes. No, porque nunca se enfrentaron a ellos. No fue como una posesión, no fue más como de, ah, sí, entren conmigo. No, simplemente, ¿sabes qué? Son sus broncas, yo no me meto. O sea, dijo, tu pedo, güey. Básicamente. Aunque bueno, al Ah, final sí tuvieron ahí alguna participación. con el plan Cóndor, ¿no? Eso es en América Latina. Ah, o sea, aquí en Asia fue como lo de la guerra de Asia, Vietnam, todo eso. Vietnam, la guerra de Más o Corea. menos. Ah, ok. Ya entendí. ¿Sabes? Ah, Muy mm. perfecto. Entonces, vamos a ver cómo se va a ir dando esto. ¿Sale? Vamos con los casos más representativos y los que usualmente llegan a venir en el examen. Gracias, Alondra, por tus mensajes. Empezamos con la India. La India va a ser un territorio gobernado por los ingleses durante poquito más de 100 años, hasta eso no duraron mucho, pero que a principios del siglo XX van a tener la inquietud de zafarse del Imperio Británico. Antes de la Segunda Guerra Mundial, habían expresiones de descontento, pero sin trascender un movimiento de independencia nacional. La estrategia va a cambiar a partir de que Mahatma Gandhi, junto con Nehru y otras figuras,
van a retomar el movimiento y para el 47 van a lograr la independencia. Esto es como de bote pronto, obviamente ahí me estoy saltando mucho de esta historia. La India enfrenta problemas debido a que es un país eventualmente diverso a más no poder y con fuertes contradicciones, algo así como México multiplicado como por 14. Y eso va a llevar a que Gandhi, quien por cierto muere asesinado poco después de la independencia, discúlpenme ahí el año, se me borra ahorita la memoria, pero va a llevar a problemas internos que derivó en la separación de una parte de ese país y la constitución de otra nueva nación que va a ser Pakistán. Y hasta la fecha ahí tienen broncas. ¿Sale? Entonces, identifiquen ahí que Gandhi anduvo metido en eso y que se va a distinguir por ser un movimiento pacifista, es decir, un movimiento no violento. Es muy interesante ahí las estrategias de desobediencia civil y de resistencia porque van a ser retomadas por otras iniciativas, desde la lucha por los derechos civiles de los negros, bueno, de afrodescendientes, con eh, Martin Luther King, hasta la cuestión del apartheid con Nelson Mandela. Así de importante es este antecedente de la India. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Tengo una pregunta acerca de estas naciones que se van a independizar. Ujú. Se independizan porque fueron las que, ahora sí, son las que fueron colonizadas durante el imperialismo, ¿o no? Exacto, sí, ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, definitivamente estás en lo correcto. En el caso de India, hay antecedentes de colonización desde el siglo XVIII. Vaya, desde el siglo XVI, ahí andaban de metidos los portugueses, pero no tenían una presencia constante. No pasaban de una que otra factoría, es decir, punto de comercio. No había el interés por dominar el territorio completo. Francia por ahí se intenta meter en el siglo XVIII, pero no puede. Y en una de estas tantas guerras que tienen Francia e Inglaterra, es como Inglaterra se mete a la India y durante el siglo XIX la conquista, literal, a tal grado que, bueno, la reina Victoria, muy famosa por cierto, por ser bastante moralina, muy conservadora, va a eh, coronarse como emperatriz de la India. Y me parece, a lo mejor estoy diciendo aquí una barbaridad, pero creo que el rey de Inglaterra todavía ostenta ese título a pesar de la independencia. No sé, ahí habría que validarlo, pero me parece que sí. ¿Sale? Caris. Aparte de hablando de la India, aún la corona británica tiene el diamante más preciado que le pertenece a la India. Ujú. Es Sí. muy... Después de que se murió la reina Isabel, hubo mucho habladuría por Twitter sobre ello. Muchos indios no estaban de acuerdo que se quedaran aún con su tesoro. Pues ahí sí desconozco, desconozco. Está interesante que investigues el tema, está muy raro. Sí, seguramente está atractivo, ¿no? Y se ve como todavía hay cierta, Odio. no odio como tal, porque hasta eso la India y la Gran Bretaña mantuvieron y siguen manteniendo relaciones muy cercanas. No, más bien la jetatura que tiene Gran Bretaña con sus antiguas colonias. ¿Pero por qué las tiene aún Por relaciones, los británicos? Short. A ujú, pesar de la, de la independencia, sí. no, de la hambruna, de la matanza de Bangal.
de Bengal, de Bengala. Bengala. A pesar de eso, Sí, a pesar de eso, fíjate, tristemente, a pesar de eso. mm, qué raro. No más bien es más casual de lo que parece. Bueno, vamos con la creación del Estado de Israel, que es uno de los mayores robos territoriales de la historia. Esto va a darse en 1948, aunque otra vez, desde a principios del siglo XX, hay antecedentes. Y más que independencia es la creación, porque ese territorio estaba habitado por los palestinos, población del Medio Oriente que practica el Islam, la nación árabe, coloquialmente hablando. Pero Occidente, es decir, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, van a requerir una especie de cuña que evite que el mundo árabe se unifique. Que por cierto, esa era una promesa que les habían hecho. Y en consecuencia, atendiendo exigencias sionistas de que los judíos querían tener un país propio, pues entonces llevó a la creación de este territorio, lo cual generó hasta la fecha una de las mayores zonas de conflicto del mundo. Paulatinamente, los israelitas van a enfrentarse con sus vecinos y esto va a llevar a ganancias territoriales. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos otra cuestión que va a dejar al mundo pues un tanto sensible, ahora que además de que Israel abiertamente va a oscilar con el bloque capitalista y hasta la fecha es uno de los aliados más constantes de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. De ahí que, bueno, tengan el potencial para fregarse a sus vecinos árabes, lo cual lo hicieron en la guerra de Yom Kippur o guerra de 6 días, en donde sí, efectivamente, en 6 días los israelitas le partieron toda la maíz oro a sus vecinos, desde Egipto hasta Siria. Y todavía hay ciertos rencores. Caris. Bueno, hablando de términos que por lo menos son un poquito más actuales, también tienen el Iron Dome. ¿Cómo se dice? ¿El qué? El domo de hierro, que es un sistema de protección sobre protección balístico, creo, que detectan ciertos jets y van. Ah, eso no me lo sabía, fíjate. Ujú, Pero sí, el armamento israelí es da miedo. infinitamente superior al de cualquier país árabe, ¿eh? Y aparte como tienen el respaldo de Estados Unidos y bases de Estados Unidos ahí, o sea, el proyecto sionista está siendo Ujú. respaldado y le conviene a Estados Unidos. Entonces dices, no, pues Israel es un gran país, pero, o sea, hay muchas personas que dicen lo contrario por lo que han vivido. Sí, incluso hay figuras y personas judías que están en contra de las políticas de Israel. Ujú. Vaya, Creo que Noam Chomsky, siendo el sí, judío. y por ahí hay otros rabinos que, Yo no me acuerdo, la verdad. bueno, que les cuento. Me acordé de otro, pero no me acuerdo qué se llama. F. Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn. El hombre que dirigió el Labour Party en Gran Bretaña. Estaba opuesto a la ocupación israelita de Palestina. Es rabino, pero sí. Órale. También hubo, no sé si supo que también en el 2021, sí fue en el 2021 que bombardearon una caseta de locutores palestina. Sí, la verdad es que han sido bastante manchados, muy, muy, muy manchados, a tal grado de que llegan a invitar a la gente a poner sillas así tipo de playa En las casas para de los ver, palestinos, para sí. ver cómo bombardean a los palestinos, o sea, como Ay, si el estuvieran amor, viendo el fútbol soccer o algo así. qué cruel. Sí, sí está bastante brutal. Son manchaditos.
Los, el gobierno israelita, ojo, el gobierno israelita, porque, No todos los israelíes, por favor. exacto, no todos los No, no israelitas andan en antisemitismo. eso, ni todos los judíos, tampoco no hay que caer en este tradicional Antisemitismo. antisemitismo de que los judíos son el diablo, no. Algunos, no todos. Es como Profe, decir que todos tampoco. los alemanes son nazis, ¿no? Cuando no, nada que ver, ¿sale? Va China. China, aunque no fue propiamente una colonia como tal, sí recordarán que durante el siglo XIX, pues Obvio. estuvo em, atentada, por no decir, por distintas potencias imperialistas. Hasta Japón ahí se metió. Pobre China, parecía la bicicleta del pueblo. Sí, todo el mundo abusaba de ella y todo el mundo se montaba en ella. Qué terrible. Es muy feo la historia de China del siglo XIX, pero en 1911 va a haber una revolución producto de un movimiento nacionalista que va a decir úchala a los extranjeros. Esto va a implicar que se acabe el fin del imperio chino, más bien llega el final del imperio chino, perdón ahí esa redundancia, y se establece la República de Nanking con Sun Yat-sen, que es algo así como el padre de la China moderna, pero en su organización llamada Kuomintang hay dos facciones. Una nacionalista que va a mantener ese nombre, que va a estar dirigida por Chiang Kai-shek, y una facción comunista dirigida por este cuate medio calvo llamado Mao Zedong. Entonces, para cuando se muere Sun Yat-sen, que era como el hilo cohesionador de ambas facciones, se va a iniciar una guerra civil entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Esto pues va a mantenerse y va a ser aprovechado por Japón, quien va a intentar conquistar China antes de la Segunda Guerra Mundial, y pues esto va a desatar la guerra nacional contra Japón. Aquí digamos que Chiang Kai-shek y Mao Zedong hacen una tregua para paulatinamente expulsar a los japoneses. Cuando se fueron los japoneses en el 45, los chinos son bastante intensos y se vuelven a agarrar del chongo. Tenemos otros 4 años de guerras civiles bastante largas, por cierto, hasta que el ejército rojo, es decir, el ejército comunista chino, va a vencer a sus rivales, quienes, auspiciados por los Estados Unidos, van a migrar a la isla de Formosa, hoy conocida como Taiwán, y bueno, ahí tenemos otra región con conflicto político, ya que Taiwán es un estado que no es reconocido por China, tiene el estatuto de provincia rebelde, pero otras potencias, entre ellas Estados Unidos, pues sí reconocen que es un país independiente. Entonces, bueno, para el 1949 en Shanghái se da la fundación de la República Popular China, que es China comunista, y bueno, de ahí para el real, hasta ser la monstruosidad que es hoy. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque China ha evolucionado cañón, cañón, cañón. No me cuesta trabajo justo el caso de China por las características que plantea. Aunque la pasó un tanto mal. China la pasó un tanto mal. El comunismo, pues, tuvo ahí su, ¿cómo se llama? Su cuota, ¿va? Pero bueno, en fin, esto es a grosso modo la Revolución China. Obviamente faltan mucho más cosas, falta hablar un poco de los efectos del gran salto hacia adelante, que la revolución cultural, e incluso hay un conflicto entre chinos y soviéticos en el año 60, que a su vez se disputaban el liderazgo del mundo comunista. Por ahí también um, el hambre, porque también ahí en China se murieron muchos La de hambre. hambruna china. La hambruna en China, sí, entre otras cosas. ¿Cómo se llamó exactamente? ¿Sí fue la hambruna china o No es recuerdo bien cómo se llamó, fíjate. O sea, sí sé que hubo una hambruna cañona que no supieron, Mao no supo manejarla bien. Sí, Pero también lo mismo pasó por Stalin, ¿no? Por alrededor de las potencias. en Ucrania, pero ahí hay varios mitos, o sea, sí, Ya. sí Creo que se también por dio, eso pero Ucrania estaba muy resentida con la Unión Soviética por el famine que tuvieron. exacto.
Y bueno, el tercer punto que tenemos que tocar es Sudáfrica, en el cual se va a independizar en los 60, pero que a pesar de ello, la población blanca, que representaba una cuarta parte de la demografía total, pues va a mantener el gobierno, y en un país de negros, mayoritariamente hablando, va a haber una política de segregación racial en contra de los negros. Solo al ser humano se le ocurre semejante salvajada. Y a eso se le va a conocer como el apartheid. Y esto implica separación y habla de esta división muy rígida entre blancos y no blancos. Y aquí es en donde entra Nelson Mandela para desterrar esta serie de políticas. Y otra vez tenemos un caso de resistencia no violenta, aunque en un principio el Congreso Nacional Africano, que es la organización que va a llevar a cabo todas estas acciones, sí, pero digamos que fue una primera fase y después evolucionó a la no violencia y a la resistencia civil pacífica. Muy interesante cómo se organizaron ahí los sudafricanos. Y bueno, Nelson Mandela vivió en la cárcel todos sus años, fueron 27 años los que estuvo en el bote de Nelson Mandela, y ya cuando sale pues lo van a elegir presidente. Y algo muy interesante que va a aplicar este buen señor es una política de perdón y reconciliación. El caso de Sudáfrica en cuanto a manejo de conflictos es la verdad muy atractivo, muy, muy atractivo. ¿Sale? Entonces, dudas hasta aquí con el caso de Sudáfrica. No, profe, todo bien. ¿No? Bueno. En cuanto al resto de las colonias, se van a independizar entre el 45 y el 50. Van a haber, de hecho, varias etapas, porque después del 80 todavía algunas van a independizarse. O sea, vean, por ejemplo, el caso de Namibia, en Sahara Occidental. Creo que no veo nadie más. Ahorita está, por ejemplo, el caso de Timor Oriental. Y bueno, este tema pues está muy, muy, muy cercano a lo que es conflictos políticos internacionales, que lo ven en geografía. Y en medio de este proceso de que me libero, no me libero, pues está el movimiento de países no alienados, el cual se refiere, o tercer mundo, como también le llegan a llamar, el cual se refiere a una agrupación de estados conformada durante la Guerra Fría con la finalidad de conservar su posición neutral y no aliarse a los Estados Unidos o a la URSS, además de promover un crecimiento económico entre los países integrantes. Aquí lo que se pretendía era pues, romper un poco con la, el mundo bipolar, ya que bueno, llegó un momento en el que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética llegaron a practicar políticas intervencionistas muy parecidas. ¿Se leen? Entonces, bueno, eso va a derivar en que se conforme lo que se conoce como el tercer mundo, entendiendo que el primer mundo es el capitalismo, el segundo mundo es el socialismo y el tercero el capitalismo. Perdone, el países no alienados, que indistintamente van a ocupar ya sea modelos capitalistas o socialistas o hay un chile mole y pozole. Entre los principales promotores de este movimiento, ya sea en Indonesia, Egipto, la India, Pakistán, Birmania y Ceilán. Y van a invitar a un montón. Van a haber excepciones,
como el caso de China, Taiwán, Israel y Sudáfrica. Sudáfrica va a negársele la invitación por la práctica del apartheid. En el caso de Israel y de China, Taiwán, por ser aliados de los Estados Unidos. Cuando se organiza esto en la década de los 50, había naciones como Marruecos, Argelia y Túnez, que bueno, van a ser invitadas a esta cuestión, pero todavía no van a independizarse. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Y qué va a hacer Indonesia específico para combatir a las potencias No, comunistas y no así? las va a combatir. Pero, o sea, ¿qué va a hacer para que digan? Ay, No, pues va a poner su territorio y a esas conferencias las van a llamar como conferencias de Bangkok. mm, o sea, ¿van a ser más pacifistas? Sí, esa es la idea. Acuérdate que ahí se tienen los objetivos. ¿Sale? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Perfecto. Ya para reflexionar, pues les dejo estas frases de líderes que de alguna manera, ya sea ideológica o políticamente, van a impulsar lo que es la decolonialidad, como ya le llaman en ciencias sociales, y por supuesto que el proceso de independencia de sus países. Particularmente es interesante lo que plantea Franz Fanon, tiene un libro que se llama Los Miserables de la Tierra, algo así, desahuciados, algo así, en donde explica por qué era importante que cada nación luchara contra el imperialismo. Y bueno, ahí hay una pequeña síntesis de ello. Fanon es genial porque además de ser un activista político, fue psiquiatra, antropólogo, filósofo, no, una persona sumamente interesante. Okidoki. Bueno, si quieren saber más. ¿De Malcolm X? Ah, también, pero fíjate que él no entra tanto en esa cuestión. Él es más bien está a favor de los derechos civiles de blancos y negros. Tienen cosas parecidas, pero sí son distintos. Martin Luther King, que también era, él sí era para el derecho de los negros. Hasta lo dijo en uno de sus speeches, que el hombre blanco le tiene mucho miedo a que el hombre negro sea libre porque le van a quitar su poder. Creo que fue él. Ujú. Pero te digo, parecido, pero sí es diferente a estos cuates. Ahí tienen que ver en qué se distinguen, qué es lo que proponían. ¿Qué proponía Martin Luther y Malcolm X? La equidad de derechos entre blancos y negros es una lucha de reconocimiento, pero es una lucha diferente a Injusta. la de, por ejemplo, Nasser, Franz Fanon, todos sus cuates, Ujú, porque porque no planteaban la independencia de los Estados Unidos negros, buscaban el reconocimiento. Y no o sé sea, si realmente ¿cómo que incluso, reconocimiento? sí, de que fueran ciudadanos con los mismos derechos los blancos y los Ah, negros. ya, o sea, es lo que, creo que Malcolm X llegó a ese punto de la vida, en sus últimos años de vida. Mm, pero sí, sí sé que, entonces lo que buscaba es que la autoridad, la ley, los vieran, los reconocieran.
como ciudadanos y Ujú. que también sus derechos y también por los, sí, también habían propuesto pagos por el sufrimiento que sufrieron las familias esclavas, ¿no? Exactamente. No, no sé cómo se dice eso en español. Es esto una compensación. Sí, the compensations of slavery. ¿Y por qué no lo hacen los Estados Unidos? ¿Por qué le tienen miedo al éxito? ¿Por qué no lo hacen? Pues, tú Mm, sabes la respuesta. porque no les conviene, ya que la segregación les permite un control sobre la población negra. Exactamente. Exactamente. Sí, ¿ha visto también cómo están hechas las ciudades específicamente para segregar Sí, es a algo los muy negros? lamentable. Es muy feo y también interesante porque llegan a un nivel de crueldad hasta cómico, con tal de separarse de los negros, de los afrodescendientes. Con sus distancias en la misma Ciudad de México se llegan Es lo a mismo ver, se presenta. Ujú. ajá, Pero aquí es más, yo diría que se presenta más por los suburbios que implementaron a partir de los ochentas que trataron de encapsular muchas familias blancas igual. ujú, estas islillas, O sea, como que se hicieron ojos y dijeron, uy, me gusta tu idea. claro, Es gentrificación también, ¿no? sí, cierta manera sí, y si no, por lo menos es un proceso parecido. Hoy sí nos cuenta del proceso que fue en México, Eh, en otra ocasión, cuando estemos en Historia de México, porque si no, nos come el tiempo. pero toque Así es ese que punto. aguas, aguas ahí con desviarnos demasiado de los temas de la clase, porque si no lo hacen más denso, y ahorita es cuando deben de estar Más tranquilos. más tranquilos y más concentrados. Ya habrá después momento para organizar una tertulia y ahí Está bien. debatir sobre ciertos temas. Es que Sí, sí, ahí sí. también se muestra la disciplina, ¿ok? Bueno, con esto Ujú. cerramos lo que es la descolonización de Asia y África. Espero que las cosas hayan quedado claras. Y nos vamos con la parte de el fin de la Guerra Fría y el mundo actual, que bueno, eso ya de alguna manera lo vimos este, en Geo. Así es que voy a hasta ocupar la misma presentación. Nos va a puntualizar cosas que son importantes en la historia. Bien, nos vamos a los años 70, a mitad de los años 70, y ahí las cosas van a empezar a cambiar. Por una parte, en Occidente tenemos la aparición de la decadencia del estado de bienestar, un modelo que se queda superado por su falta de competitividad, por ser demasiado rígido, pero también por no gestionar los recursos. Eso va a quedar rebasado, va a presionarse para que haya una flexibilización, que eso pues, obviamente va a motivar la aparición del neoliberalismo. En los 70 también ocurre la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, quienes ya estaban en una crisis bastante severa. No va a salirles el jueguito, va a ser como su Vietnam, y eso va a implicar que las broncas que ya tenían la Unión Soviética se fueran cada vez más grandes. ¿Salen? Ahora, parte del porqué de esto va a darse con lo que es el auge de una tercera revolución industrial, donde la electrónica, la tecnología satelital y ya la computación ahí muy prehistórica, dirían en mi barrio, pues comienza a cambiar los procesos de producción. Y eso va a dar paso a los 80 a lo que ya hemos visto en geografía, ¿no? La globalización, entendida como un proceso de integración económica mundial
a partir de la formación de bloques económicos regionales. ¿Sale? Ahora, la globalización va a ir avanzando conforme se profundiza el fin de la Guerra Fría. Pese a que hay un momento de tensión a principios de la década de los 80 con el arribo de líderes como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que empiezan a armar sus debrayes, empiezan incluso a hablar de una Star Wars, o sea, empiezan a querer armar el espacio. A pesar de eso, ya la Unión Soviética nomás no la veía chido. Y eso conllevó a que subiera un reformista llamado Mikhail Gorbachev, el cual va a intentar recuperar las cosas a través de una reforma estructural. Van a ser, de hecho, dos muy importantes. Una económica, que es la perestroika, que implica adoptar elementos de la economía de libre mercado, y la otra, que va a ser la glasnost, que implica la apertura política, implica el reconocimiento de otros partidos, pero eso, híjole, va a motivar que las broncas que ya existían, espérame tantito, Caris, pues se hicieran más graves. Y entonces vamos a asistir al requebrajamiento del bloque del este. ¿Sale? Ahora sí, dime. También está el infamous, ¿Y qué? infamous, wait, the, ah, el famoso comercial de Pizza Hut de Gorbachev. Ajá. Y creo que eso dice, creo que nos lo pudiera poner porque dice que ya la Unión Soviética ya se está abriendo a la globalización y eso es muy interesante. Sí, aunque bueno, eso implicó que la situación, pues bueno, no estuviera tan bien. Y de la mano con esto, pues viene el neoliberalismo, que como ustedes saben es una ideología político-económica que va a plantear que el mercado se rige por sí solo, que el Estado no debe de administrar, todo déjenselo al sector privado. Y esto implica políticas de reducción de gasto social, disminuir el gasto del país, una especie de austeridad, eliminar los subsidios de la población, lo cual implicaría el arribo de la desigualdad, va a quitar la ayuda con dineros, medidas para que se comience a dar un crecimiento económico a partir del capital extranjero, suben las multinacionales, impulsa los tratados de libre comercio, y eso pues va a generar que las contradicciones sociales propias de Occidente se hagan más graves. Sin embargo, sí da un cierto crecimiento económico, entre comillas, que va a hacer que el bloque del este sea el que colapse más rápido. La verdad es que parece ser que el capitalismo en los últimos 40 años está en eterna agonía, pero nomás no se decide a morir. ¿Sale? Sí, Caris. Pues es su manera perpetua que ha sido tanto tiempo. Todos decían, no es que se va a morir en la época industrial, no es que se va a morir en tal. ¿No sería más bien qué tan adaptable es el capitalismo, a pesar de sus condiciones tan malas? Un objeto de estudio. Sí, de hecho, y esas son cosas que digo, wow, no. Y Pues el no más. feudalismo pudo. ¿Mandé? Y el No, el feudalismo pudo. feudalismo era un régimen bastante rígido. Lo interesante es que permite que los de abajo puedan creer que sí pueden ser o llegar a veces arriba, pero son muy pocos, pero se perpetúa el mito y la mayoría es un control suave muy fuerte. Sí, por eso los medios masivos de comunicación van a tener desde la década de los 80, bueno, desde antes, Desde el radio.
un impacto verdaderamente profundo. Y también tiene que ver mucho el hecho de que la gente que se llega a insertar en este proceso de producción, es decir, que logra tener capital intelectual para que puedan encontrar un trabajo bien pagado y, por ejemplo, el uso de la tecnología, pues llega a un conservadurismo y mucho tiene que ver también el hecho de que hay una carga en Pacifiquen las contra, masas. ajá, hay una carga en contra de lo que huele a izquierda que dejó muy traumada a la población y a eso súbenle también que ideológicamente pues viene la parte de este individualismo exacerbado que ya vimos un poco en geografía. Entonces, bueno, los hechos más significativos que marcan el final de la Guerra Fría, pues está en noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín, lo cual va a dar pie a la reunificación alemana del 90 y ya de manera pues, más abierta van a ser la propia desintegración de la Unión Soviética en la Rusia actual y en estos estados, que algunos de ellos no se llevan muy bien. Otros cambios geopolíticos que también ya vimos en geografía es la separación de Checoslovaquia, de Yugoslavia, algunos cambios que en la actualidad se están metiendo con la globalización. Aparentemente triunfa el capitalismo y por ahí hay un vato llamado Fukushima. Dice, no, como ya no hay tantas brocas, pues llegamos al fin de la historia, entendida como movimiento. Y la cuestión es que no es así. El siglo XXI pues, se ha distinguido por un montón de movimientos, resistencias y bueno, últimamente con la reaparición de movimientos obreros, por ejemplo, lo que está pasando en París, ¿no? Que vemos a los obreros quemando esa ciudad, muy, muy, muy interesante lo que está ocurriendo, porque está hablando de que ya se está colapsando el mundo, los países estables resulta que no son tan estables. Y por otra parte también tenemos movimientos radicales de ultraderecha o sumamente conservadores. Y ese es el mundo real. ¿Sale? Entonces, no me detengo a lo demás, integración económica, el papel de las multinacionales, porque pues esto ya relativamente lo vimos en geografía. Entonces, prácticamente esto resultó bastante cortito. Bien, ¿qué podemos recuperar al final de esto? ¿Qué me dicen? ¿Qué les llamó la atención? ¿A mí? ¿Cómo ha sido capaz el sistema actual de, o sea, de cierta manera apaciguar las masas y también de irritarlas? Consumo y miedo. Claro. Y el Como impulso a lo, través de la cultura de consumo de una individualidad exacerbada, lo cual, bueno, ya sabemos y lo estamos viviendo, pues todos estos efectos que está pasando. Aunado de que también se forma, y aquí ya me estoy adelantando un poco, a, a una sociedad agotada, una persona que es agotada, que vive en constante tensión, que se deprime, que se estresa, es una persona bloqueada de entender su realidad, que no genera relaciones sociales firmes, porque ahora ya todo está cosificado y personalizado, y entonces pues es mucho, mucho, mucho más manejable. Vean, por ejemplo, si nos vamos desde el cine, Nosotros, vean los pues, principios. No, voy un poquito más lejos, los principios que se desarrollan en la década, Marvel. las pelis, el cine de la década de los 80 y cómo ha ido evolucionando en los 90, quizá aquí varios de ustedes todavía no estaban, en los años 90, en los 2000, pues ya comenzaron a ver y también mucho tiene que ver la fugacidad de las cosas, lo cual llega a generar vértigo. Piensen, por ejemplo, en la durabilidad de la tecnología. Y también se cimenta esta cuestión de que la realización humana Ah, es a partir de una felicidad tóxica, a partir de una productividad
que raya en la sobreexplotación y en ir escalando meritocráticamente. Ay, eso no existe. Pues sí, tristemente no. El mérito como tal no, Y además, ¿cómo puedes contar quién es más meritocrático que alguien? exacto. Por ahí les recomiendo que lean a un filósofo que se llama Ángel María Puyol, es español, pero es de los mejores Hostia. que analiza toda esta cuestión del mérito. Y el mérito fundamenta y va de la mano con la onda neoliberal. Pero ¿por qué, por ejemplo, las calificaciones? Ya sé que yo soy... Las calificaciones es una manera de control suave, si se da cuenta, en cómo... No, para nada suave, es bastante agresivo. Cuente, ¿por qué? ¿Y cómo Cuente afecta por qué, el porque pues es muy liberalismo? básico, o sea, tu valor como persona, tu potencial va en relación a un número. Y hay todo un artificio que te valora a partir de ello. Y no Alright. necesariamente implica que haya esfuerzo, que haya talento, lo sabemos muy bien, cuántas personas no incluso compran a sus profesores para que tengan una calificación. Y con Profe, ¿no? comprar me refiero desde ofrecerle dinero hasta un Un cierto chocolate. comercio sexual, por ejemplo, que llega a haber. Ay, está bien puerca. Sí, el comercio sé. O sea, uno También es mismo la se cosificación del cosifica. cuerpo, ¿no? Claro. Y es que Como la lógica que, fans. exacto, la lógica que tiene la sociedad de consumo es una mercantilización de todo. Consumo y mercantilización. Véanlo ahora, digo, ahora sí que es cuestión de cada quien lo que le gusta hacer para obtener los medios necesarios para vivir. El trabajo. Trabajo Pero es trabajo. vean, e insisto, aquí no quiero sonar prejuicioso, yo respeto e incluso admiro a las personas que se avientan a hacer el OnlyFans o cualquier plataforma a partir del trabajo sexual, porque es trabajo sexual. Pero Sí, es trabajo. ahí hay cuestiones bastante complejas. O sea, está hablando que la precariedad llega a tal punto que independientemente del contenido que manejes, es el físico. Tú solito te vuelves un objeto de consumo. Al ser OnlyFans una plataforma parecida a Uber, es una ilusión realmente de que tengas el control, porque ¿En hay serio? una tasa de ganancia que le tienes que dar a la plataforma y Ay, pagan impuestos. Estaba leyendo justo ahorita un artículo sobre ello, pagan impuestos. Entonces, si lo haces, digamos, por convicción, más allá de la necesidad, te la compro que potencialmente puedes tener una mayor autonomía que si trabajas en un call center, que si trabajas en una oficina, en donde sí, probablemente ganes mucho menos y de una manera más tardada. Pero al masificarse ese tipo de plataformas, como sucedió con el Uber, al haber una mayor oferta, la demanda tiende a diversificarse y por lo tanto la tasa de ganancia disminuye. Y viene otra vez esta cuestión de la sobreexplotación, que además ahí se estimula con las redes sociales. No sé si conozcan a gente que se dedique a ello. Yo sí tengo el privilegio de conocer, ojo, no de consumir, conocer chicas que se dedican a esa cuestión y se sobreexplotan a sí mismas. Llegan a un punto de sobreexplotarse y la ganancia, conforme hay una mayor competencia, como buen faceta del capitalismo, tiende a disminuirse. Y aquí uno no. mismo hay una cuestión bien neurótica. Ahora, en trabajos socialmente más aceptados, regulados, la cosa no finaliza bien. Entonces es algo que paulatinamente, con el tiempo, se fue haciendo cada vez más grave hasta llegar a una cuestión, eh, pues que hoy nos rebasa. El home office, por ejemplo, ahora con la pandemia se masificó, todo el Sí, es mundo lo medio ve bien. distópico, ¿no? Sí, y a eso vamos, ¿no? Tiene facilidades, lo que estamos haciendo ahorita, pero viniendo desde una empresa hay una Puedes reducción explotar más en la fácil a fuerza de alguien. trabajo, porque todos los gastos ya es en el empleado y la explotación aumentó. ¿Por qué creen que este modelo llegó para quedarse?
Porque es más fácil explotar a alguien así. Claro, y tú, y el propietario o empresario se ahorra un montón de lana. No tiene que pagar renta, no tiene que pagar Claro, claro, uniformes. claro. Digo, es flexible tanto que algunos buscamos el medio, ¿no? En su momento yo di clases, digamos, ya más formal, no bajo esta dirección de apoyar. Bien, me quedé sin trabajo en el 20, lo intenté, al principio salió bien, pero después otra vez quedas rebasado, se generan nuevas necesidades, te adaptas, ahora ya, pues para que esto tenga éxito, tienes que tener un buen respaldo de un estudio mercadotécnico y de mucha publicidad. Saber No de gratis, publicidad, sí, sí. ciertas escuelas que ustedes conocen se volvieron famosas y le invierten una lana a redes sociales como no tienen idea, aunque no necesariamente la calidad del servicio del producto sea el adecuado. Pero Del como que Guillot, aparece. Bueno, aquí yo está desde antes, no, pero pero por ejemplo, ¿por qué muchos decidieron tomarlo a pesar de que, por la o sea, marca, por la marca. Y pero en porque serio creen que van aparentemente a pasar? no, y tienen una manera de trabajar salvaje, pero aquí se conecta también con una cuestión ideológica que tenemos. ¿Cuál? La cuestión del sacrificio, el sobreesfuerzo, tienes que dejar casi casi la sangre. Y una cosa es pelear por tus sueños, Y ser otro morirse con constante, ellos. y otra cosa es casi casi llegar al masoquismo. Y Es como el eso, masoquismo ingenuo, ¿no? Del ajá, y siglo esto XXI. tristemente está muy clavado con la educación. O sea, se sigue manteniendo la idea de que la educación con sangre entra y la disciplina es rigidez, es Sí, violencia. Y eso sí, es lo que cierto. tiene el Bellot. No manches, usted me acaba de... You have awakened a memory. Me acaba de recordar las memorias. Oh. Entonces, bueno, todo Me eso. acuerdo que una vez a mí me dijeron, o sea, vas a tener que aprender a escribir con sangre hasta que te duela la mano. Era muy violento. Sí, pero eso lo tenemos aceptado. Incluso hay ¿Por gente qué? que les digo que raya en ese masoquismo. Yo tenía alumnos que al no ser así, me han dicho que no soy buen profesor, porque no los regaño, porque no les exijo. Pero para que vean que interiorizada tenemos la violencia al interior de nosotros. Ahora eso, lleven a la parte laboral. Les digo, estamos en un péndulo entre la precariedad y el miedo y el placer que te genera el consumo. Entonces eso hace que uno se desconecte de sus derechos, de los vínculos Tu sociales vida. para defenderlos, de un montón de cosas que ahorita estamos enfrentando. Y es ese miedo, por ejemplo, el que refuerza en la actualidad, el que se rechace a los migrantes, el que se mire para abajo iniciativas populares. Por ejemplo, yo no soy fan de Morena, no soy fan de AMLO, me chocan ambos, pero sí he reconocido En un que en punto. ciertos espacios de trasfondo hay una organización popular desde abajo y la gente tiene un prejuicio en torno a que el pueblo llano, las clases populares se organicen y participen, que porque no saben, que porque no han ido a la escuela, Son que porque ignorantes. son ignorantes. Y esto se refuerza justo por esta idea de que tienes que tener un capital para poder participar. O ir a la universidad para poder ser alguien. Ándale, este comercial no de ser alguien había. Y es lo que nos han vendido. ¿Sale? Entonces, Esto se tornó en filosofía. pues que va de la mano y a este punto del curso no puedes entender los procesos históricos que se están dando en la actualidad Ah, Mati. sin elementos de filosofía, de economía, de sociología, incluso hasta de derecho. ¿Y qué diría, por ejemplo, cuando los papás le sobreexigen mucho a los hijos, al igual de no poder entenderlos o poder entender sus procesos mentales? Otra vez. O sea, en este siglo yo siento
que las familias están más divididas y se dividen por X, Y o cosa, y que no hay una ventana del diálogo, porque el diálogo se ha hecho como de, ay, no, es que flojera, ¿no? Yo al menos así lo he sentido en las circunstancias que he estado. No sé si puede ser también por el hiperindividualismo, que Sí, pueda, y por esta cuestión de la violencia. y con el hiperindividualismo, ¿cómo se vuelve la violencia? Pues la terminas interiorizando. Pasas de ser una sociedad, De humanos. una sociedad de la vigilancia a una sociedad de la autoexplotación, y ahí lo menciona bien este filósofo coreano famoso, Byung-Chul Han. Sí, ya. O sea, ya no gastan en vigilar, ya tú solito te You get expones, fucked over. te autocensuras, te diluyes, ¿Cómo es autocensura? te reprimes. O sea, en expresión de expresiones, o sea, de emociones, o what, Sí, todo comentarios. eso, todo eso, todo eso. ¿Vale? Entonces, bueno, esto no termina aquí, ¿Para sigue, cuándo plática filosófica, profe? pues, para cuando pase el examen, ¿vale? Ahorita tenemos bastantes temillas que abordar y bueno, tenemos que saber dosificar bien el tiempo para que no se me quiebren. Está Por, bien. por cierto, les recuerdo que bueno, pasando el examen, que sería el 10 de abril, creo. Ahorita tengo que checar las fechas. 17, no, es 17. Son del examen del 17 de abril. Em, Vamos a involucrar, bueno, acabando historia, entra filosofía. ¿Sale? Pensaba no hacerlo de ese modo, pero estaba planeando las cosas y quedaría justo. Entonces, el horario a partir de regresando de vacaciones, hay que checar bien cuándo es el examen, por favor, pero sería lunes de Lite, martes de filosofía, jueves de historia de México, ¿vale? Recomiendo, por favor, que si pueden, entren a las primeras clases de filosofía, bueno, en especial lógica, porque eso les va a dar herramientas analíticas para poder resolver el examen más fácil. Si eso lo conectan con la comprensión lectora y con la aplicación de los conocimientos, más una estabilidad a la hora de resolver las cosas que no se pongan nerviosas, ya la hicieron. Entonces, no es obligatorio, pero si pueden darse los martes un, un vistazo, por lo menos a lógica, la parte de lógica, con eso ya la armaron. Van a tener ahí un apoyo extra. Las que sí tienen que entrar de manera obligada, porque de eso se trata, pues son las chicas de área 4. Que también recomiendo que quienes vayan a área 3 y más a ciencias sociales como tal, pues le entren a la filosofía, porque pues tienen que tener ahí una embarradita para entender las cosas. Ah, y también los de ciencias, ¿eh? No se me escapan, porque también las filos son las madres de las ciencias. Entonces, ver un poco conocimiento y eso, pues les va a ayudar muchísimo. Conoce la parte de epistemología y de lógica. Bueno, también de ética, fíjense. Entonces, al final todo va conectado. Insisto, no es obligatorio, es opcional. Eh, si no, bueno, también entiendo que las horas de descanso a partir de ahora son preciosas. Si no entran a filos por descansar y estar más tranquis para las otras clases, adelante. ¿Va? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, ¿cómo se sintieron con el curso de Historia Universal? ¿Cumplieron sus expectativas? ¿Estuvo medio fumado?
Todo tranquilo, tranquilo, todo bien, profe. Muy bien. Y entonces, la otra semana, ¿cómo van a ser los horarios? Perdón, es que yo me confundí. La otra semana son vacaciones, Ah, la semana mayor, y acuérdense que las vacaciones no se cobran, ujú, ¿ok? No pagan. ujú. Ok, ok, ok. Y regresamos el día 10, porque yo les había dado las opciones de que eran dos, pero me dijeron que una, bueno, una. Entonces Sí, sí, regresamos el día 10. Aquí tengo que verificar si es el 10 de abril cuando se aplique el examen. Si no, sería el 17. Ahí tengo que checar la programación del ajá, tercer examen, en el eh, grupo, ajá. del tercer Es, examen de simulación. ¿Sí? ¿Cuál es? Perdón. perdón, Disculpe. es que en el grupo vi que la fecha del examen es el día 17 de abril. Ah, ok. Entonces, si nos empezamos el 10 después de esa semana, ya estaríamos haciendo el examen, ¿cierto? Porque, bueno, en Eh, el grupo el sí, examen es es el el... 17. O sea, regresando de vacaciones tendríamos una semana de clases, Ujú, que ahí iniciaría filosofía. O sea, sería litre, filos, historia de México. ujú. Después viene el examen y ya de ahí nos vamos. Ok, perfecto. Y espero que si no nos retrasamos en cuanto a temario, que todavía hagamos un cuarto examen de simulación a principios de mayo. No lo quiero hacer después porque no tendrían mucho margen de repasar, evaluar qué tanto han avanzado. Por eso sí o sí lo quiero hacer en 1 de mayo. Ya me acordé, es la fecha, 1 de mayo, pero tendríamos que ver cómo vamos en las demás materias. Ok, ok. Sale que bueno, creo yo no vamos muy atrasados en ninguna, pero bueno, saben que cada grupo es distinto, cada tema es diferente y eso depende mucho de las velocidades. Si no, en el supuesto caso de que no tengamos un cuarto examen por continuar con los contenidos, es tiempo suficiente con la tercera evaluación para que tengan un referente cercano, formal de cómo van y eso se traduzca en una mayor confianza. Que eso es lo que ahorita me importa sembrar en ustedes. Confianza, porque eso va a implicar estabilidad, reducción de estrés, angustias y por lo tanto cerrar esta prueba de la mejor manera. ¿Va? Va, profe, gracias. Bien, entonces, ñaca, ñaca, ñaca. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Porfa, no dejen de consultar el material, de hacerme llegar sus inquietudes a tiempo, ¿vale? No, no, no se me queden hasta el final, porque si no, no tengo chancecito de poderlas apoyar, por lo menos como se debe. Y como decía en la película de Hotel Transilvania, no quiero dejar las cosas sin resolver ni cumplir. ¿Ok? Bueno, pues a darle que es mole de olla, tengan una buena noche y nos enchufamos el jueves con Historia de México. Y después vacaciones. Cuídense mucho. Vale, hasta luego. Bye. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.